meses de Se lo contaremos más adelante el resto de los 1.31%. títulos porque empezó la conferencia de prensa habitual de Fernán Quirós de los jueves. El número de personas que se han confirmado la enfermedad día por día, siempre considerando el día que se había tomado el hisopado, no el día que se reportó. Y seguimos con la misma patente que venimos mostrando en las últimas semanas, completando la última parte de la curva de Ómicron o la tercera ola de la ciudad de Buenos Aires. El mismo dato se ve cuando en vez de ver los datos crudos día por día, lo que mostramos es el promedio móvil de los últimos 7 días, es decir, nivelamos el promedio de los últimos 7 días para evitar los picos de la semana, los valles del fin de semana, y fíjense que la forma de la curva es la misma y la representación indica el mismo concepto, y es que estamos hoy en valores promedio por día entre 300 y 400 nuevos enfermos, valores bien por debajo de lo que hemos tenido en los picos. Aquí estamos viendo cada barra es la cantidad de personas que han tenido la enfermedad por cada década de la vida. La primera barra es de 0 a 9 años. Fíjense que tuvimos 33.596 niños de 0 a 9 años que tuvieron la enfermedad a lo largo de toda la pandemia. La segunda barra es de 10 a 19 años y, como se ve muy claramente allí, las 4 barras principales, es decir, el grupo de la sociedad que más se ha enfermado a lo largo de toda la pandemia son las personas que están entre 20 y 60 años. Y en la base del gráfico tienen la curva verde, que lo que indica es la tasa de letalidad específica. Eso es, para cada barra, cuál es la cantidad de personas que han fallecido en relación a las personas que se han enfermado de esa misma edad, de esa misma barra. Y fíjense que lo que decimos siempre, que la letalidad específica de cada década de la vida empieza a aumentar a partir de los 50 años, pero sobre todo a partir de los 60, y hace su pico máximo en los mayores de 80 años, indicando, como siempre, que el principal predictor de riesgo de tener una enfermedad grave y o mortal siempre es la edad. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los dispositivos de testeo en la Ciudad de Buenos Aires. Ya se han realizado en la ciudad 9.450.082 test totales, de los cuales 1.394.771 se realizaron en las unidades febriles de urgencia. Como siempre recordamos que aquí se deben acercar las personas sintomáticas, dada la infraestructura que hay detrás de los hospitales, para realizar algún examen complementario que se necesite. En los dispositivos detectar se realizaron 1.627.319 test. En los centros de testeo, 3.850.671 test. Acá recordamos que para obtener un turno se puede ingresar en la página buenosaires.gov.ar/test. Hay turnos disponibles en el día y de esta manera se organiza más toda la atención de las personas. Y por último, en las unidades de testeos móviles se realizaron 432.894 test. Continuamos con el informe de la campaña de vacunación con Fernán. Gracias, Gabriel. Hasta ahora hemos aplicado 7.647.035 vacunas. Eso representó el 99% de las vacunas que hemos recibido desde el Gobierno Nacional. Esas aplicaciones fueron como dosis 1, 2.897.978, prácticamente 2.900.000 porteños ya han iniciado sus esquemas de vacunación. Eso representa el 95% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Y 2.801.445, que es el 91% de la población porteña, ya tiene aplicado su segunda dosis, es decir, han completado el esquema inicial. Luego, ya hace un par de meses empezamos con los refuerzos para todas aquellas personas que tienen el esquema primario completo. Recuerden que esquema primario completo son las 2 primeras dosis para la enorme mayoría de las personas y son 3 dosis para las personas que tienen doble dosis de Sinopharm y más de 50 años, o las personas que tienen enfermedades que dañan severamente la inmunidad. Todas esas personas recibieron 3 dosis como esquema inicial. Para todas las personas que tuvieron el esquema inicial completo, nosotros estamos ya hace meses, como les decía, dando el refuerzo. Ya aplicamos 1.912.248 refuerzos. Eso representa al 63% de las personas que viven en la ciudad ya tienen su refuerzo aplicado. Paula.
Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para continuar con el informe de vacunación, contarles cómo estamos avanzando en todo lo que es estrategia ambulatoria, tanto para residencias de larga estadía como aquellas personas que están en sus propios domicilios y no pueden desplazarse a una posta. En las residencias de larga estadía o de tercera edad, así como instituciones de rehabilitación crónica, hemos completado el esquema y con la dosis de refuerzo en 14.088 personas. En domicilios 4.823 personas en esta misma condición y luego tenemos distintos dispositivos móviles que van distribuyéndose por distintos barrios acorde a las necesidades de también población que le resulta dificultoso acercarse a una posta fija, trabajando en conjunto con organizaciones barriales así como con los distintos hospitales que están en los distintos barrios. Y aquí tenemos ya 19.152 personas que han podido recibir su esquema completo y su dosis de refuerzo. Por último, recordarles dónde se pueden comunicar con nosotros frente a alguna dificultad para acceder a la vacuna, sea esta, no importa cuál es la dosis o si están aún con un esquema, esperando el esquema para recibir el refuerzo, a través del BOTI. El número es 11 50 50 01 47, ahí poniendo vacunación COVID o COVID se despliegan un par de opciones y van a poder poner no me pude vacunar y los va a ir guiando para poder resolver este problema. También a quien le resulte más cómodo o más fácil puede enviarnos un correo indicando cuál es el problema que están teniendo y dejándonos sí un teléfono o dos de contacto para poder comunicarnos con ustedes. La dirección de correo donde nos tienen que escribir es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Y por último también pueden comunicarse al 147, que desde allí los van a orientar. Muchas gracias. Hola, ministro, doctores, buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor Quirós, ayer el Ministerio de Salud de la Nación informó por la tarde que ya hace 7 semanas, de manera sostenida, que se ve un descenso de contagios de personas que se contagian, valga la redundancia, de COVID-19. Quería preguntarle, y de acuerdo a lo que acaba de informar con los gráficos, si eso mismo se ve en la ciudad de Buenos Aires, si se ve que ha bajado el índice de contagiosidad aquí en la capital federal. Y por otro lado, le quería preguntar, doctor, si ustedes ven que más allá del coronavirus se ha adelantado estacionalmente otro tipo de gripe, porque uno charla con la gente, con conocidos y demás, y tienen síntomas compatibles con COVID, pero que al momento de testearse les da negativo. ¿Puede que se esté adelantando la gripe a la que estamos acostumbrados más entrado el otoño o el invierno? Bueno, muchas gracias, Marcela. El primer tema de la evolución epidemiológica de los casos de esta tercera ola de la ciudad, la ola de Omicron. En realidad nosotros tuvimos el pico de nuestra curva de Omicron fue el día 10 de enero, fue el día de mayor cantidad de casos y a partir de ahí empezó a descender, es decir que llevamos ya más de 2 meses descendiendo los casos en la ciudad de Buenos Aires, con un R que ha estado sistemáticamente debajo de 1 desde aquel día y está actualmente en 0,7, es decir que claramente tenemos, como vieron en el gráfico general que mostré, tenemos una evolución de un descenso de casos muy sostenido, incluso un poco más de semanas que la que vos estabas comentando. Así que eso efectivamente en la ciudad venimos comunicando aquí hace un par de conferencias que la curva de Omicron en la ciudad está terminándose en su fase de finalización. Lo que no significa, por supuesto, que la pandemia haya terminado, pero sí claramente, como ya he explicado en alguna otra oportunidad, estamos entrando en una etapa de transición evolucionando hacia la situación más endémica. Y en cuanto a otros virus, bueno, claro que estos cambios de comportamiento social tan grandes, el uso del barbijo, generan cambios en la forma en que los diferentes cuadros virales se contagian. El año pasado, por ejemplo, tuvimos infecciones respiratorias en periodos mucho más tardíos, incluso hemos tenido internados chicos con bronquiolitis hasta los meses de octubre, noviembre, incluso algunos días de diciembre. Es decir, que ha cambiado la patente y cambia el comportamiento viral. En este año en particular, como vos preguntás, hemos detectado en febrero y en marzo un porcentaje de personas con cuadros respiratorios y fiebre alta que están vinculados más al virus de la influenza, que es el virus de la gripe. Es decir, que hemos tenido algunos casos de gripe más adelantado e imaginamos que a lo largo de este año todo irá
volviendo a su ritmo habitual de lo que estábamos acostumbrados. Pero efectivamente a tu pregunta, sí hemos detectado cierto número de casos mayores para la época del año de cuadros gripales. Ministro, buen día. Soy Natalia Feldman de Radio de la Ciudad. Consultarle si bien ahora en este momento nos encontramos en una primavera en cuanto al descenso de casos de COVID, existe la posibilidad de que haya nuevos picos y tenemos que lamentablemente esperar esa posibilidad, y también consultarle sobre un anuncio que hizo la semana pasada respecto de esta profundización en la vacunación de niños en las escuelas. Bueno, saber cuál es el avance de eso y cuál fue la receptividad de las familias a la hora de encontrarse con la unidad móvil en cada una de las instituciones. Gracias, Natalia. Del primer punto, es muy importante explicar bien a la gente qué es lo que está, en qué etapa estamos transitando desde nuestra perspectiva. Como yo decía recién, estamos en una transición entre lo que fue la pandemia, yendo hacia un modelo que se dio en llamar endemia. En realidad, el nombre no es tan importante, pero el concepto es el siguiente. Nosotros venimos de una enfermedad pandémica que tenía 3 olas. Una primera ola que era las personas se enfermaban, se contagiaban. Una segunda ola, 7 a 10 días después, que eran muchos de ellos o algunos de ellos requerían internación, tenían enfermedades graves, incluso necesitaban internación en terapia intensiva. Esa era la segunda ola, la de internación en camas críticas. Y una tercera ola que solía tardar o durar una semana más, y era que algunas personas que se habían internado en terapia intensiva fallecían. Entonces, la pandemia ha sido una enfermedad de 3 olas: los enfermos graves y las personas que fallecían. Esa ha sido nuestra pandemia. Nosotros consideramos que después de esta última ola que tuvimos y por el grado de vacunación que hemos avanzado, el nivel de protección inmunológica que tiene la comunidad es muy importante y evita, al menos hasta los virus que conocemos al día de hoy, que los enfermos pasen a ser enfermos graves y mortales, o disminuye severamente esa posibilidad. Entonces, estamos en un periodo de transición donde todavía potencialmente podríamos tener alguna ola de la primera que yo dije, es decir, de casos. Podríamos tener en abril, en mayo, un aumento de casos nuevamente, es decir, tener una ola de enfermos COVID, pero las segundas y las terceras olas están bien desacopladas de esa primera y probablemente ya no ocurran como las hemos visto. En definitiva, para cerrar mi comentario a tu pregunta, estamos en una transición entre la epidemia yendo hacia la pandemia. Probablemente hemos logrado ya que las olas más graves, que son las de internación en terapia y de mortalidad, estén severamente disminuidas. Todavía nos puede quedar alguna ola de casos por delante y para eso tenemos que seguir concentrados en los 2 instrumentos que nos quedan y que estamos aplicando, que es completar las vacunaciones, sobre todo los refuerzos, que todavía falta un porcentaje como les mostré, y por supuesto seguir insistiendo con el barbijo en los ambientes cerrados donde estamos mucho tiempo o están mal ventilados o hay mucha gente. Y en cuanto a la campaña de vacunación, la verdad es que estamos iniciándola, llevamos 4 días en la implementación, la respuesta ha sido muy buena, ya hemos vacunado más de 2.000 niños con las vacunas de calendario, la gente lo toma muy bien, se hace muy fácil, así que vamos a seguir insistiendo y gracias por la pregunta, si insistimos, vamos a estar insistiendo mucho en este periodo, con la vacunación de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo para lo que es la vacunación habitual de los menores de 2 años en los CESAC, en los centros de salud, en los hospitales, al 5º, 6º año y a la preadolescencia lo vamos a estar haciendo descentralizadamente en los colegios, y también hemos dispuesto en varios vacunatorios que hoy usamos para COVID el acceso a vacunar a los niños para el calendario habitual, y sábados y domingos en 2 vacunatorios específicos de COVID los dedicamos plenamente a los niños. Toda esa información en detalle la pueden ver en la página buenosaires.gov.ar. Vacunat, ¿cómo es la extensión? ¿Te acordás, Gabriel? Vacunación Escuela Primaria. buenosaires.gov.ar/vacunación Escuela Primaria. Allí pueden ver bien todos los lugares donde estamos ofreciendo vacunación de la campaña de vacunación habitual. Buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Si me permiten 2 preguntas. La primera relacionada con la pregunta de Nati. Ante la llegada del invierno, ¿es factible que se masifique la aplicación de una 4ª dosis? Y la segunda, somos testigos del drama ucraniano, sobre todo el drama de los desplazados. Imagino debe ser muy complejo tener un programa de vacunación adecuado.
ante este panorama, ¿es factible que se genere una nueva variante? Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Daniel. En cuanto a la cuarta dosis, nosotros lo que estamos aplicando, y ya empezamos hace varios días, es aplicarle el refuerzo a las personas que tienen un esquema primario de 3 dosis. Es decir, que estamos todavía en la etapa del primer refuerzo. El primer refuerzo, como yo decía hace un rato, se le dio a personas que tenían esquema primario de 2 dosis, que son la enorme mayoría de los porteños, y se le está aplicando ahora el refuerzo a las personas que tienen un esquema primario de 3 dosis, que son básicamente los que tienen enfermedades de inmunocompromiso, y las personas que tenían más de 50 años aplicaron un esquema primario de doble Sinopharm. Ese es el grupo que va con una tercera dosis inicial en el esquema primario y, por lo tanto, los que están recibiendo el refuerzo hoy. Al día de hoy, todavía el Gobierno Nacional, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, no han recomendado o no han aclarado para cuándo van a recomendar lo que sería el segundo refuerzo para todos, que es lo que vos estás preguntando, Daniel, que es la cuarta dosis. Todavía, por supuesto, que estamos en un periodo de muy buena cobertura del refuerzo que recibieron, porque los refuerzos llevan 2 a 3 meses, así que no es un tema todavía la definición, pero es el Gobierno Nacional, es la Comisión Nacional de Inmunizaciones la que tiene que hacer la recomendación, porque son los que tienen que luego proveer las vacunas para tal recomendación. En cuanto lo hagan, lo vamos a comunicar rápidamente. Y en cuanto a las nuevas variantes, digamos, por supuesto que la guerra de Ucrania es un drama y sobre todo un país que venía transitando una curva de Omicron relativamente significativa. Los últimos reportes de Ucrania allá por mediados de febrero indicaban cerca de 240.000 nuevos contagios por día. Es decir, que cuando ocurrió la invasión rusa en Ucrania, Ucrania estaba transitando una ola de COVID. Y no conocemos actualmente cuáles son las estadísticas y cuál es la realidad, de manera que no puedo opinar sobre ello, pero siempre que el virus circula por el mundo, tiene posibilidades de generar una nueva variante, de manera que siempre estamos expuestos a ello, no solamente por Ucrania, sino por todos los países que están incompletamente vacunados. De modo que todavía tenemos que estar atentos, sobre todo con aquellas variantes o linajes que tengan la capacidad o de aumentar la contagiosidad o de escapar a la inmunidad. Y en eso en Europa se está estudiando muy bien este linaje BA2, que es el linaje de Omicron, que tiene algunas diferencias con el Omicron que ya conocemos. Estamos muy atentos a evaluar el resultado de ese linaje en Europa, porque en algunos países ha aumentado el contagio por ese motivo. Muchas gracias. Bueno, entonces, para repasar cifras de vacunación y sobre todo lo que le llamamos cuarta dosis. En principio, el 91% de los residentes en Capital Federal ya tiene el esquema completo. Ese número nunca va a llegar al 100%, porque recuerden que no hay vacunas para menores de 3 años, pero el número es altísimo. Y de hecho ya recibieron el refuerzo el 63% de los residentes en Capital Federal. Ahora, aclaremos, ya lo hizo Fernán Quirós varias veces, pero nunca está de más, ¿qué significa lo de la cuarta dosis? Es así. Esquema completo, le decimos, en la mayoría de los casos, a quienes recibieron 2 dosis. ¿Sí? Es la gran mayoría. Ahora, hay gente que tuvo que recibir 3 dosis para llegar al esquema completo. Es decir, con 3 dosis logró lo mismo que otros con 2 dosis. ¿Quiénes son esas personas? Los que recibieron Sinopharm en un principio. Quienes recibieron Sinopharm como primera y segunda dosis se consideraba que no alcanzaba para tener una protección adecuada y se les dio una tercera dosis. Con esa tercera dosis tienen la misma protección que los que recibimos AstraZeneca o Sputnik o Pfizer o Moderna, llamen a la vacuna que quieran. Entonces, esquema completo, se entiende, 2 dosis para algunos y 3 dosis para otros. Bueno, los que recibimos 2 dosis, después recibimos un refuerzo, que era la tercera, pero es un refuerzo. Lo que se está haciendo ahora es darle ese refuerzo a quienes recibieron 3, que básicamente son los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm o las personas que son inmunocomprometidas, ¿no? Aquellos que tienen un poco más de riesgo. Entonces, de ahí viene esa famosa confusión. ¿Cómo cuarta dosis? Yo tengo 3 nada más. No. En realidad es el refuerzo, ¿sí? Que están recibiendo aquellos que tuvieron que necesitar 3 dosis para completar el esquema inicial. De todas formas,
los van a llamar. Eso es lo importante, ¿sí? De la misma forma que los llamaron para las primeras, bueno, los van a volver a llamar si corresponde que se les aplique esta dosis de refuerzo. Insisto, son básicamente los mayores de 50 que hayan recibido